Germán Benítez, médico cirujano, magíster en medicina alternativa en homeopatía, formado en medicina tradicional china, acupuntura, terapia neural, terapia neural, profesor de cátedra de varias universidades en Colombia, miembro de ASMOC, bueno, pues él nos va a hablar de las evidencias de la acción del medicamento homeopático en el sistema inmune. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso webinar acerca del fortalecimiento del sistema inmune. Y vamos a tratar en estos breves 20 minutos de encontrar cuáles son esas evidencias, no encontrarlas, básicamente relatarles de una manera, espero yo, muy sucinta, cuáles son las evidencias de que el medicamento homeopático puede llegar a fortalecer el sistema inmune en contextos como el de la actual pandemia. En primer lugar, tenemos que mencionar muy brevemente qué es la homeopatía. Una de las definiciones más sucintas que me parece a mí que reúne los elementos de la homeopatía es la que adaptamos a continuación, que es obtenida a partir del término MESH de PubMed. Se refiere a la homeopatía como una forma de tratar a los enfermos que consiste en suministrar muy pequeñas cantidades de una sustancia que al ser diluida se agita fuertemente para tratar a una persona enferma que tenga los mismos síntomas que esa sustancia preparada de esa forma produjo en un grupo de personas sanas. Es decir, se le da a un grupo de personas sanas un medicamento preparado de la manera homeopática, es decir, diluido y agitado, y esas personas presentan unos síntomas. Ese grupo de síntomas es consignado en algo que se llama materia médica, y una vez que una persona enferma consulta y tiene unos síntomas similares a los que obtuvo esa sustancia en el grupo de experimentadores sanos, ese es el medicamento que produciría la curación en esta persona enferma. Este sistema médico complejo fue descrito y enseñado por Samuel Hahnemann en el siglo XVIII en Alemania. Como el tema de nuestra conferencia tiene que ver específicamente con las pruebas de que el medicamento homeopático modifica de alguna manera y fortalece el sistema inmune, vamos a referirnos en primer lugar a un estudio que hizo Reilly en el 2000 en Suiza, en el que se le suministra a un grupo de pacientes con rinitis alérgica, de acuerdo al principio de la homeopatía, las mismas sustancias que desencadenan la rinitis alérgica. En el seguimiento a largo plazo, como podemos ver aquí, el resultado y la mejoría de los pacientes que tomaron medicamentos homeopáticos comparados con los que tomaron placebo fue altamente significativa. Es decir, era muy difícil, por lo menos en este estudio, atribuir el resultado de la mejoría a algo diferente al medicamento homeopático. ¿Cómo es entonces que funciona el medicamento homeopático? El doctor Germán Guajardo y el profesor Kudaush en la India desde hace mucho rato, más o menos desde el 95, vienen proponiendo que el medicamento homeopático responde a un modelo cibernético. Es decir, el efecto del medicamento homeopático se produce de alguna manera por una amplificación al interior del organismo una vez que ingresa la señal del medicamento. Y una vez que esta señal se pone en contacto con cualquiera de los receptores periféricos, esta información viaja hacia el sistema nervioso central, al encéfalo y al hipotálamo, y desde allí se produce una respuesta básicamente eferente que generaría la amplificación de esta señal que ingresó. Para Guajardo y para el doctor Kudaush existe una central curativa que sería el sistema nervioso central, o a veces el periférico, que recibe la información del medicamento, la amplifica y desde allí genera modificaciones tanto en el sistema neurológico como en el sistema endocrino, como en el sistema metabólico, y como recientemente se ha demostrado, puede llegar a haber incluso una modificación en la expresión del aparato epigenético in vitro.
En este caso no necesariamente tendría que haber la mediación del sistema nervioso porque parece que la señalización del medicamento homeopático puede producir modificaciones de la expresión genética tal como nos lo mostró de manera suficiente el profesor Kodabush en una serie de experimentos que reúnen 40 años de su vida y que fueron publicados recientemente en prestigiosas revistas, especialmente de la India. Desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, la homeopatía tiene todo que ofrecer, ya que el sistema inmune tiene propiedades autorregulatorias tanto como el sistema nervioso, y para muchos el sistema inmune puede ser leído desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología como un sistema sensorial, es decir, que recibe informaciones del exterior y del interior y que a su vez puede llegar a generar modificaciones tanto en el interior como en el exterior. Desde 1995 la psiconeuroinmunología se conoce como una respuesta integrada, de la misma manera como el medicamento homeopático actúa, es decir, modificando la totalidad de los síntomas de una persona que en un determinado momento va a utilizar el medicamento homeopático. Desde la concepción de la psiconeuroinmunología podemos encontrar las interacciones de la conducta con todo el resto del organismo, tanto en el sistema neurológico como en el sistema endocrino. El profesor Belavite, teniendo en cuenta este contexto, nos muestra desde el 95, y no solamente él, sino muchos otros autores, como muchos medicamentos homeopáticos que tienen una determinada indicación y un determinado ingrediente activo pueden llegar a modificar la respuesta inmune. Es así como el apis, que es un medicamento obtenido a partir de la abeja completa, cuya indicación la mayoría de las veces tiene que ver con el mismo efecto de la picadura de la abeja, es decir, edema y prurito, contiene ingredientes activos como la melitina, la fosfolipasa, y su efecto biológico tiene que ver con la activación de mastocitos. La fitolaca, que es una planta de origen americano, produce en los individuos sanos aumento de tamaño de las estructuras linfáticas y una faringitis con una característica bien especial, que es la coloración purpúrea de las fauces amigdalares, de las fauces de la garganta. El ingrediente activo de la fitolaca tiene que ver con 5 mitógenos y su principal acción tiene que ver con la activación de linfocitos y también con la modificación de la respuesta de las citoquinas, tanto TH1 como TH reguladoras. La nux vomica, cuyo ingrediente principal es la estricnina, tiene una indicación parecida a la que produce la intoxicación por la estricnina, que genera espasmos e hiperestesia. Este medicamento bloquea la inhibición postsináptica de la glicina, y al bloquear la glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio, tiene como consecuencia una respuesta excitatoria a todo nivel. Se ha encontrado aquí en estudios en la Universidad Nacional que modifica la concentración de IgG en grandes proporciones en estudios in vitro cuando es comparado con el grupo de control negativo. La ipecacuana, la famosa ipecacuana de origen brasilero, cuya patente fue, entre comillas, sustraída por un famosísimo médico francés para llevarla a Francia y utilizarla durante la epidemia de cólera que hubo después de que se descubrió y se llevó desde Brasil hacia Francia. Tiene como principio activo la emetina, que es muy cardiotóxica, y su principio sobre quimiorreceptores espinales y también, me parece, sobre el núcleo del cuarto ventrículo, lo cual nos permite, dentro del contexto de la psiconeuroinmunología, afirmar que los medicamentos homeopáticos pueden llegar a tener un efecto directo sobre el sistema inmune o indirecto a través de la amplificación de la respuesta que se daría cuando la señal llega al sistema nervioso.
el sílice o la silicia, que es un medicamento muy relacionado con la fibrosis pulmonar, y esa fibrosis pulmonar producida por la neumoconosis se asocia hasta en un 80% de los casos con tuberculosis. Es uno de los medicamentos más utilizados en homeopatía y mejor estudiados en homeopatía para generar modificaciones de la respuesta inflamatoria, especialmente la respuesta inflamatoria crónica y la modificación de la respuesta de los macrófagos. El profesor Poitevin fue uno de los pioneros en la realización de experimentos en la modificación del factor activador de plaquetas, que a su vez fue descrito por Benveniste en macrófagos peritoneales de ratón utilizando silicia y encontrando unos resultados muy halagadores. Para nadie es un secreto, cuando lleva mucho tiempo realizando tratamientos con homeopatía, que uno de los medicamentos en los que hay que pensar en primera línea cuando hay algún tipo de trastorno en la respuesta inflamatoria, tanto de tipo alérgico como de tipo crónico en los pacientes, es la silicia o sílice. Otros de los medicamentos más frecuentemente utilizados cuyos efectos tienen que ver con la acción de la sustancia cuando está concentrada, como el insomnio, la euforia y la constipación del opio que proviene de la amapola y que tiene un efecto biológico que mimetiza las endorfinas y las encefalinas. Nos llevan a pensar que puede haber también algún tipo de modificación en la modulación de la respuesta inmune dentro de este maravilloso contexto de la psiconeuroendocrino-inmunología y las regulaciones de la homeodinamia del cuerpo humano. La belladona, con su efecto atropínico, básicamente tiene como manifestación un bloqueo de receptores muscarínicos y colinérgicos cuando es suministrado como medicamento homeopático. La belladona tiene una característica bien especial, y es que fue el medicamento utilizado por Hahnemann cuando habló por primera vez del uso de los medicamentos homeopáticos en el tratamiento de enfermedades epidémicas, y en el primer brote de escarlatina que él trató, refiere con éxito que obtuvo tanto prevención del contagio como tratamiento de los individuos enfermos solamente con belladona, cuando todos los individuos habían sido afectados por escarlatina en su momento. El yodo, que es el principal componente de la hormona tiroidea, tiene como efecto primordial el nordistal, la taquicardia, la ansiedad y los calores, que son los síntomas típicos del hipertiroidismo, y básicamente activa el metabolismo. Hablando un poco más profundamente acerca del concepto de cómo un medicamento homeopático puede ser suministrado a muchas personas que tienen el mismo diagnóstico, es decir, que han sido afectadas de la misma manera por la misma causa, tenemos que mencionar obligatoriamente a Thomas Sienham, el Hipócrates, inglés. Sienham recuperó el concepto de constitución epidémica. Él insistía, cuando describió por primera vez la fiebre escarlatina, en que era necesario registrar cuidadosamente las observaciones de los enfermos, realizando una detallada historia de sus dolencias. ¿Qué fue lo que hizo Hahnemann con relación a esta manera de Sienham de describir las constituciones epidémicas que previamente habían sido mencionadas por la escuela de Hipócrates y los griegos? Hahnemann básicamente adaptó el concepto de Sienham, que proponía exponer con nitidez los fenómenos de cada enfermedad sin fundarlos en hipótesis alguna ni reunirlos de manera forzada, simplemente basándose en la regularidad de los fenómenos naturales, y afirmó así la necesidad de describir de forma inductiva las especies morbosas o las entidades nosológicas con los planteamientos metodológicos de la noción de especie botánica, es decir, taxonómicamente. Los taxones principales ordenados de menos a más son los que ven aquí en la figura, y tanto Sienham como
como Hahnemann utilizaron el término género para referirse a la descripción de una enfermedad en cuanto a que comparan a esa enfermedad con una categoría taxonómica, tal como lo hace la botánica. Y de esa manera podemos comenzar a obtener una gran cantidad de información acerca de lo que los individuos que presentan una determinada enfermedad nos manifiestan para llegar a buscar un tratamiento que tiene que ver con esa enfermedad. Tanto Sienhan como Hahnemann decían que cada manifestación epidémica era diferente de las otras y que no podía uno asumir que en todas se presentaba la enfermedad de la misma manera, por lo tanto el tratamiento también era diferente en cada una de esas manifestaciones. De hecho, el primer brote descrito, tratado con homeopatía de fiebre escarlatina, se trató con belladona, pero después hubo otros medicamentos que también llenaron los requisitos de este concepto de género epidémico, que trataron con éxito otras epidemias de escarlatina en otros lugares, como vamos a ver más adelante, y que no eran belladona. Hahnemann, con relación a lo que decía Sienhan, difería en cuanto a que Sienhan decía que teníamos que reunir absolutamente toda la información que nos permitiera caracterizar como un género a las personas enfermas de una determinada causa y que dejáramos por fuera aquellas informaciones que no eran frecuentes y que eran más bien raras, porque solamente eso podía llegar a generar algún tipo de distracción. La adaptación de Hahnemann consistía en aplicar uno de los principios fundamentales de la homeopatía, que tiene que ver con la individualidad tanto de las personas que se enferman como de las epidemias. Él nos decía literalmente, con mucho mayor minuciosidad de lo que jamás se hizo, porque también en ellas un paciente solo exhibe una porción de sus síntomas, un segundo y un tercero, y así sucesivamente, presentan otros síntomas que también solo son, como si se hubiera fraccionado una porción de la totalidad de los síntomas que pertenezcan a una enfermedad crónica. Para Hahnemann era muy importante registrar esos síntomas que presentaban solamente algunas personas para poder obtener esas particularidades de esa enfermedad que la hacían diferente de otras enfermedades y poder generar así el género epidémico para tratar esa enfermedad en ese momento. Decía con relación a las medicinas, son simultáneamente el verdadero remedio para los muchos pacientes que sufren de tales afecciones crónicas o agudas en el caso de la escarlatina. La homeopatía tiene básicamente tres maneras de suministrar sus tratamientos. Una es el unicismo, otra es el pluralismo y otra es el complejismo. En el unicismo se busca un solo medicamento que pueda resolver todos los síntomas que presenta un determinado paciente. En el pluralismo se buscan 2 o 3 o 4 medicamentos que tengan que ver básicamente con el tipo de sufrimiento que tiene ese paciente, con la constitución que él tiene, con los síntomas desencadenantes y con el agente que se puede identificar como etiológico, al que llamamos muchas veces nosode. En el complejismo se mezclan muchos medicamentos dentro de un solo envase y se busca que esos medicamentos, en la información que se tiene disponible, tengan un tropismo por un órgano o sistema, y se utiliza más una lógica que tiene que ver con el diagnóstico y con la regulación de los excesos o deficiencias de los sistemas de los pacientes. Entrando ya en materia, la homeopatía ganó muy buena reputación en el tratamiento de las epidemias en un momento en que la medicina convencional no tenía muy buenos resultados. Ya en 1800, John Demmings en Ohio se enfrentó a una epidemia escarlatina que respondió a dar un trifilum, cosa que muestra que las epidemias también tienen un comportamiento completamente individual, porque Hahnemann trató la primera epidemia de escarlatina con belladona, que era un medicamento diferente, aunque era la misma enfermedad, al presentarse en lugares diferentes. Como decía Sienhan, cada enfermedad epidémica depende del modo de alimentación, del humor, del lugar donde se presenta, del aire en el que se presenta, y eso no ha cambiado básicamente. Existen referencias anecdóticas, pero que están bien registradas, del éxito del manejo de la homeopatía, por ejemplo, en la epidemia de 1918 de la gripe española. El historiador Julian Winston nos dice que entre el 1 y el 2% de los pacientes que utilizaban tratamientos homeopáticos morían, mientras que la mortalidad de los pacientes que utilizaban la medicina convencional de la época estaba entre el 30 y el 60%.
En el caso de la encefalitis japonesa en la India, se suministró un programa en el que se daba calcaria, tuberculinum y belladona en serie a todos los pacientes en las épocas en las que se iba a presentar la encefalitis, en los picos epidémicos, y básicamente los resultados que nos da esta intervención es que el pico de incidencia y de mortalidad de la enfermedad era en 1986 de 2.083 casos y 638 muertes. Después de la introducción del programa en 1999 se modificó de manera importante la incidencia del número de muertes y disminuyó a 343 y 72 en el año 2000 y 33 y 4 en el 2001, y no hubo ninguna muerte en el 2002. Otro ejemplo importante del manejo de las epidemias con homeopatía sucede en Brasil con el dengue. Aquí hay un evento desafortunado. El medicamento que se utilizó para tratar el dengue, según su autor, disminuyó de manera significativamente estadística la duración del dengue en los pacientes que lo tomaron, pero este medicamento fue prohibido por las autoridades sanitarias y no hay unos registros, digamos, fieles para poder hablar de este tipo de experiencias. Sin embargo, hay otra experiencia que es bien importante y que ha sido reexaminada, que es la experiencia de Cuba con la leptospirosis. Después de los huracanes que suceden en la isla y que los azotan de manera tan inhumana, digamos, se han presentado epidemias, y una de esas epidemias tiene que ver con la leptospirosis. El Instituto Finlay en ese momento decidió realizar un medicamento homeopático con la bacteria, pero no es una vacuna, aunque es muy parecido al uso de las vacunas. Lo que se hace es preparar la bacteria y diluirla y agitarla fuertemente para convertirla en un medicamento homeopático y suministrárselo a 2 provincias en toda la isla para tratar de evitar que hubiera contagio masivo en el siguiente pico que se preveía que iba a suceder. El resultado fue tan abrumadoramente bueno a favor de la homeopatía que mucha gente no creyó que esos resultados fueran buenos, y después se hizo una reexaminación, una reevaluación de estos resultados y encontraron, Gordon y Bracho, lo que les voy a leer. No parece haber evidencia que los programas de vacunación en la región intervenida en 2007 hizo una diferencia sustancial en dramática caída de la incidencia después de las intervenciones con homeoprofilaxis. De hecho, los casos comenzaron a aumentar rápidamente en septiembre, a pesar del aumento de la vacunación en junio y julio, y solo disminuyeron después de la intervención de homeoprofilaxis en octubre. Es decir, este es uno de los casos más importantes que nos pueden mostrar cómo la homeopatía puede llegar a funcionar como profiláctica en la propagación de una enfermedad epidémica. En el caso del coronavirus, el Ministerio de Ayush en la India en febrero sacó un video que fue ampliamente difundido por todo el planeta, en el que recomendaban utilizar con el concepto de género epidémico arsénico en album y brionia alba. Si bien ha habido muchos críticos a este tipo de recomendaciones, parece que en India tuvo los resultados que anuncian, pero como les decía previamente, las enfermedades epidémicas tienden a comportarse de manera individual, y aunque tenemos muchos cuadros en la descripción del SARS-CoV-2, cada raíz, cada país y cada región puede llegar a tener unas particularidades que lo hacen diferente de los otros países. Por eso es que es importante, si en homeopatía vamos a tratar de encontrar el genus epidemicus, que haya una adecuada toma de los casos y se obtengan por personas bien entrenadas cuáles serían los medicamentos que puedan llegar a funcionar en el tratamiento de estas epidemias. Ya para finalizar, y nos parece que es muy pertinente, un estudio que hicimos en la Universidad Nacional aquí en 2007 nos mostró que Phytolacca americana en diluciones homeopáticas podía generar una linfoproliferación, que es la que ustedes están viendo aquí en la transparencia, en diluciones 6CH, 15CH y 30CH comparados con el control negativo. Este tipo de linfoproliferación es muy similar, especialmente en la potencia CH, a la linfoproliferación que puede producir la raíz de la Phytolacca americana, que contiene un compuesto que se llama Pokeweed y que se sabe que produce linfoproliferación masiva. ¿Por qué es importante esto? Porque si un medicamento produce linfoproliferación, puede llegar a modular esta expresión, que es una de las que más tiene relación con el pronóstico de los pacientes en la primera fase de la enfermedad del SARS-CoV-2. Si bien estos son hallazgos in vitro y de laboratorio,
llaman poderosamente la atención en el contexto de la epidemia actual. Otra cosa que llamó muchísimo la atención, que puede ser muy útil en este momento y que nos permitiría hacer algún tipo de propuesta, es que la fitolaca americana en este experimento que realizamos en la universidad mostraba un perfil de inmunosupresión sobre las interleuquinas 6, 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual puede llegar también a ser útil en la clínica en los pacientes que en este momento especialmente están hospitalizados y comienzan a sufrir los efectos de la tormenta de citoquinas. Entiendo que estamos un poco cortos de tiempo y básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes. Realmente agradezco mucho la invitación y la oportunidad que me dieron para participar en este maravilloso webinar acerca de el uso de las medicinas tradicionales complementarias integrativas, el fortalecimiento del sistema inmune. Muchísimas gracias. Natalia. Ok. Muito obrigado, doutor Germán. Com el creio maior que gusto. para encerrar o evento. Hola, ahora sí tengo audio. Gracias, Germán. Y bueno, les pedimos disculpas a todos por el contratiempo con el audio. Igual todas las ponencias van a quedar luego editadas con mejor sonido en el canal de YouTube de la BBS MTCI. Y cada uno de esos videos además va a estar también dentro de la vitrina de conocimientos de la Biblioteca Virtual en Salud, Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativas. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Germán Benítez acerca de las evidencias científicas de la homeopatía y el sistema inmune. Creo que no veo aún preguntas acá en el chat. Sin embargo, posiblemente algunos de los temas también se mencionen en 15 días en el evento que vamos a tener con el Ministerio Ayush, y posteriormente, como les mencionamos, el próximo año tenemos ya una programación de webinars donde vamos a hablar, van a haber webinars para sistemas médicos específicos, por ejemplo, homeopatía, medicina china. Vamos a tener unos webinars específicos para fitoterapia, con toda la temática de fitoterapia en los otros sistemas médicos tradicionales y complementarios. Y vamos a tener específicos también de endobotánica, medicinas tradicionales ancestrales, es decir, sí, vamos a seguir abriendo estos espacios para compartir con todos ustedes. Y adicionalmente en la página web de la BBS, en la plataforma, nosotros tenemos en la base de datos un importante número de artículos que se han ido compilando de otras bases de datos disponibles que tienen información acerca de precisamente los efectos de la homeopatía en el sistema inmune, entre otros. No sé si Germán, creo que Hernán, y ¿quieres agregar algo de la experiencia de México con homeopatía en el sistema inmune? Sí, estaba yo comentando en el chat de este grupo que otro de los efectos de impacto en el sistema inmune que tiene la homeopatía es en el manejo del estrés al sentirse protegidos. Nosotros creemos que, por ejemplo, el personal de salud hemos identificado que tiene mucho miedo al COVID. Eso en México. Ha habido encuestas al respecto. Y ese miedo no se quita solamente con meditación, mindfulness, etcétera. Es un terror de que van a un lugar donde está esta enfermedad muy activa y además el miedo de poderlo transmitir a su familia. Entonces, además de que pueden hacer todo ese tipo de elementos que ya sabemos, lo que
hemos encontrado en varios estados, en varias provincias en las que los hospitales logramos incorporar la homeopatía preventiva para el personal de salud con la estrategia llamada Cuidando a los Cuidadores, es que este personal además está mucho más tranquilo porque se siente protegido y hemos identificado mucho menos casos o los poquitos casos de gentes que se han contagiado que tienen esta prevención ha sido con síntomas leves en los meses que llevamos ya con este tratamiento. Entonces, sí ha sido interesante la mención que nos han dicho que la gente está mucho más tranquila con ellos y con las familias, y estos tratamientos en algunos estados no solamente se le está compartiendo a este personal de salud, sino también a su familia. Toda la familia está protegida. Entonces, ellos están mucho más tranquilos. Y sería mi caso. Desde el inicio tengo prevención homeopática, ya ando saliendo, bajando, haciendo cosas, acroyoga, muchas cosas, mi familia también, y estamos tranquilos y no hemos tenido problemas hasta este momento. Gracias. No sé si Germán, ¿quieres complementar algo? Pues en relación al comentario del doctor Hernán, me parece que es muy acertado. Hemos tenido la misma percepción. De hecho, hemos visto grupos de familias que durante la cuarentena no salieron ni siquiera hasta la puerta porque recibían los domicilios con todo el rigor y el protocolo. Y ha sido en estos grupos de familias en las que alguna persona, especialmente la más temerosa, porque los conocemos desde hace mucho rato, comienza a presentar los síntomas, y muchas veces creo yo que este temor es un factor de riesgo. Infortunadamente, alguna de esas personas que les estoy relatando falleció cuando el resto de la familia no entendía cómo es que podían haberse contaminado. Y lo contrario, que es lo que dice el doctor Hernán, también lo hemos observado. En la medida en que la gente se siente tranquila y un poco más protegida sin llegar a ser imprudente, puede llegar a funcionar.